está. Ya está. Buenas tardes a todos. Bueno, cuando Manuel dijo que le hubiera gustado, con mucho placer, venir a San Francisco a dar esta masterclass, también dijo que quería que Manuel, este joven que nos acompaña, que también se llama Manuel, y yo lo presentáramos. Bien, menuda tarea presentar a alguien que tiene un currículum de más de 50 hojas. Yo le pedí a Manuel, por favor, mandame un currículum abreviado. Bueno, el currículum abreviado tenía como 10 hojas. Entonces, con Manuel Montali, nos pusimos en la ardua tarea de tratar de resumir ese currículum. Así que bueno, no sé si lo hicimos bien, pero aquí va, aquí comenzamos. Entre los dos lo vamos a presentar a Manuel Lozano. Manuel Lozano nació en San Francisco, Córdoba, República Argentina. Es escritor, poeta, narrador, crítico literario, dramaturgo y ensayista. Profesor y licenciado en letras. Doctor honoris causa en educación, una distinción otorgada a su brillante trayectoria en 2004 y 2007 por el Consejo Iberoamericano de Educación, conformado por 13 universidades de España y Latinoamérica. Ha cursado estudios de literatura y lingüística en Europa. Es máster en Historia de la Cultura Argentina, habiendo recibido la máxima calificación, 10, que bueno, es una nota que aparece mucho en Manuel, desde chiquito. Es una convención. Sí. Y la medalla Victoria Ocampo por su tesis, El enigma Silvina Ocampo, la paradoja y lo sublime. Concluyó en 1998 el máster en comunicación. Para ello elaboró una tesis sobre las resignificaciones de la agonía y la muerte en los mass media. Bueno, Manuel además es autor de 30 libros que van del relato fantástico y cuasi fantástico al ensayo y la poesía. Ha realizado crítica literaria y colaborado con numerosos diarios y revistas, por ejemplo a nivel nacional, La Prensa, La Nación, La Razón y aquí en nuestra ciudad La Voz de San Justo, entre otros, como así también en publicaciones especializadas, nacionales e internacionales. Recibió más de 70 premios nacionales e internacionales. Primer premio Fondo Nacional de las Artes, 1987, por su libro La Línea y el Círculo. Premio Gente de Letras en Buenos Aires en 7 oportunidades. Premio Ministerio de Asuntos Sociales, España, 1993. Premio Federación Universitaria de Buenos Aires, 1996. Seleccionado para las mega exposiciones Buenos Aires no duerme, en género cuento, y Buenos Aires no duerme, en el 98, con género poesía. Premio a la Excelencia Educativa, 2004, en la ciudad de Lima, para citar algunas de las distinciones. En 1989 recibió la faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores en Buenos Aires por su libro La Línea y el Círculo. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, árabe, catalán, portugués e italiano. Manuel Lozano es uno de los pocos especialistas sobre la obra de Silvina Ocampo, habiendo disertado sobre la prestigiosa escritora en países como por ejemplo España, Estados Unidos, Bélgica, Francia, Marruecos, Chile, Uruguay, en nuestro país, en Buenos Aires y en una decena de provincias. Ha realizado también trabajos de investigación en torno a escritores argentinos y latinoamericanos escasamente conocidos o parcialmente olvidados, como Santiago Dabov, Ramón Doll y Nora Lange, por citar algunos. Por otra parte, ha escrito ensayos de carácter filosófico sobre los empiristas ingleses, en especial sobre David Hume y George Berkeley. Fue miembro de la Comisión de Honor del Certamen Nacional de Poesía y Narrativa de 1995, realizado en San Francisco, en esta ciudad, junto a Andrés Rivera, Olga Orozco, Jorge Rivera y José María Castiñeira de Dios.
Integró el jurado final del género poesía de la segunda convocatoria 1998 de este evento. En 1992, la Cámara Junior lo proclamó Joven Sobresaliente de la República Argentina 1991-1992 en el área Creatividad y Arte, luego de haber sido seleccionado por unanimidad por un jurado de 15 personalidades de nuestro país. Actualmente, Manuel Lozano es candidato a la distinción de Joven Sobresaliente del Mundo, otorgada también por la institución de referencia. En septiembre de 2000 dicta seminarios sobre Silvina Ocampo y los espejos cóncavos en la literatura fantástica. Durante marzo del 2001 ofreció en París las conferencias Mutaciones del espacio y del tiempo en el Martín Fierro, Éxtasis y tardanza de lo que está por venir, y Rasgos de la más alta lucidez, Juan Rodolfo Wilcock en la literatura argentina. En septiembre, ¿está bien? ¿Lo soportás? En septiembre y octubre de 2000 presentó en Madrid, Granada y París importantísimos seminarios. Cabe destacarse que en Granada inició el ciclo 2001 de la emblemática asociación cultural La Tertulia. Además, Manuel disertó el 28 de octubre de 2001 como invitado especial del Festival de Artes Hispánicas, que se desarrolló en la ciudad de Nueva York, en cuyo marco hizo lecturas con diálogos abiertos de sus últimos libros. En enero de 2002 presentó un seminario sobre Julio Cortázar en La Habana, Cuba. Su obra ha sido publicada hasta el momento por más de 150.000 websites de Argentina, España, USA, Alemania, El Salvador, Chile y México, entre otros países, si este dato no ha quedado desactualizado. Yo creo que está desactualizado, pero bueno, me abruma porque cuando hablan de uno sufre como una especie de desdoblamiento. Yo trato de seguir el consejo de Borges de ir olvidándome de lo que escribo y obviamente de lo que yo llamo la hoja de vida, porque el currículum es un término, una expresión que no me gusta, que tiene que ver con los carros en el origen etimológicamente. Entonces prefiero, como los mexicanos o como los colombianos, hablar de hojas de vida, que por otra parte tiene una reminiscencia whitmaniana, ¿no? Los leaf of grass, las hojas de hierba de Walt Whitman. Bien. Bueno, además, en 2002 fue premiado en Madrid por la serie de textos Poemas de España y Francia, escritos en Europa durante septiembre y octubre del año 2001. Es además presidente de FIED, Fundación Interdisciplinaria de Estudios para el Desarrollo, con sedes en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires. En 2008 recibió la distinción Embajador de la Paz en Ginebra, Suiza. Y ya nos acercamos a este momento. El 26 de noviembre de 2010 recibe de manos del actual intendente, doctor Martín Yayora, el título de Ciudadano Ilustre. Cabe destacar que es la primera vez desde la Fundación de San Francisco que se otorga esta distinción, hecho que marca un precedente histórico y social insoslayable y testifica la trascendencia de la obra de Manuel. Este mismo día presenta en el Museo de la Ciudad una masterclass sobre la voluntad de imaginación, la imaginación como hacedora en la sociedad y el pensamiento actuales. Tesis alrededor de la Liquid Modernity. Durante este año recorre parte de la Argentina dictando seminarios y conferencias sobre literatura fantástica argentina y autores latinoamericanos. Asimismo es entrevistado por los medios más importantes de su país. El 30 de noviembre recibirá 2 doctorados honoris causa, uno summa cum laude y otro en Filosofía de la Educación, otorgado por el Consejo Iberoamericano de Educación con sede en Lima. El 9 de diciembre dictará una masterclass sobre Borges y la eternidad de su tiempo en la Universidad Mayor de San Marcos, con sede en la ciudad precitada. En estos momentos, Manuel prepara la edición de sus obras completas. Elogiado por los más grandes escritores del mundo, Borges escribió sobre Manuel. Una larga amistad que cifra ya más de 40 años, las de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo,
me ha llevado al deleitable descubrimiento de un escritor esencial, Manuel Lozano. Yo, que he dudado no pocas veces de la idea de lo esencial, puedo aplicarla con certeza ahora a las narraciones y poemas de Lozano. Nacido en una de las dos Córdobas, tierra de mis antepasados, sus páginas postulan una geometría minuciosa donde el mundo visible es la clave de un enigma que converge y diverge hasta la exultación de la palabra. Se diría que siento físicamente la poesía de Manuel Lozano como un vasto calidoscopio hecho de relámpagos aterradores, pero también de delicados amaneceres. El pensamiento es en él un cotidiano alimento de revelaciones. La poesía, una suerte de hipóstasis fulgurante de la divinidad que no cesará de soñarnos. La literatura lo acecha y lo embebe, como pocas veces he visto en mi ya larga existencia. En un memorable poema que no olvidará el porvenir, Carlos V espera la muerte en el convento de Yuste, une espléndidamente la historia, de por sí doble como un Janus Bifrons, caro a Schopenhauer, a las extraordinarias labores de su prodigiosa imaginación. Nos muestra el rostro del envejecido emperador como una máscara desnuda que es la de todos los hombres. Nos deslumbra con páginas memorables. Descubro que tiene el hábito de frecuentar el universo, de traducirlo en misteriosas y afortunadas invenciones. En ellas conviven, para nuestro perdurable asombro, Samuel Butler, Gustav Meyrink, los infiernos concéntricos de Akutagawa, con las parábolas de Jesús de Nazaret y los escritos mágicos de Alejandra David Neal. La obra de don Manuel Lozano, que hoy me ocupa y juzgo extraordinaria, hubiera merecido la aprobación y los más altos elogios de Dante, Gabriel Rossetti y de Oscar Wilde. Así se comprende que Manuel Lozano descubra en Manuel Lozano el inconcebible universo. Jorge Luis Borges, Buenos Aires, 1984. Y bueno, para volver a lo doméstico, voy a contar una experiencia mi experiencia de cómo conocí a Manuel. Bueno, en este momento yo creo que nobleza obliga, le voy a pedir disculpas por lo que pasó. Manuel Lozano vino, no sé si él se acuerda, pero bueno, yo lo voy a hacer recordar. Manuel Lozano vino invitado hace bastante tiempo al Café Literario para dar una conferencia. Y bueno, los organizadores pidieron, nosotros en ese momento estábamos en teatro y estábamos preparando una obra corta que se llama El Señor Eduardo, de Julio Mauricio, una linda obra que no estaba del todo todavía como cocinada, pero bueno, como uno tiene, digamos, coraje, le dijimos que a los organizadores, como para hacer un marco a su charla, le dijimos que sí. La obra tiene 3 personajes, son 2 hermanas solteronas que se disputan un hombre, que es un vecino, que aparece al final. Es un diálogo, es un permanente peloteo de diálogos muy cortos, muy sintéticos, sí, no, por supuesto, ¿qué pasa? Y pasó lo más trágico que puede pasar en una función de teatro, que no sé cuál de las dos. Si yo o mi compañera, mi partener, nos olvidamos un texto, y bueno, y se creó una pausa dramática terrible, digamos que pudimos zafar con cierta mímica, y bueno, pero se notó, bueno, hasta que alguna de las dos dijo, y bueno, rebobinamos y seguimos, y bueno, y terminamos la obra, pero con mucha vergüenza ajena, porque por supuesto, después venía Manuel, y yo pido disculpas ahora, Manuel, ahí te conocí a vos, y bueno, no estuvimos un poco a la altura de esas circunstancias.
Disculpas, Manuel, pero bueno, eso quería... Me hiciste recordarla, ¿no? Claro, yo ni me acerqué después a Manuel porque la verdad que la vergüenza era mucha. Así que bueno, los dejo con Manuel. La verdad que todas estas anécdotas creo que nos nutren y sobre todo porque el humor es una de las formas más altas de la inteligencia, como dijera en alguna oportunidad el obispo, digo obispo en un sentido simbólico, André Breton, ¿no? Es una de las más altas formas de la inteligencia y me parece que cada vez que utilizamos el humor estamos asistiendo de alguna manera a un banquete nutricio verdaderamente. Bueno, lo dejamos ahora con Muchísimas Manuel gracias. Lozano. Primeramente quiero agradecer la presencia de todos ustedes, sin los cuales sería imposible esta reunión. Creo que como los lectores, todo auditorio nos completa cada vez, porque pienso como Humberto Eco que toda obra, y verdaderamente no me refiero cuando digo obra a una obra literaria, sino a este evento, por ejemplo, una conferencia o una masterclass, nos completa cada vez. Y de alguna manera, como ya vamos a ver en el caso de Borges, el lector no solamente es un elemento sustantivo en su corpus literario, sino necesario, inclaudicable, imprescindible, por cierto. Quiero también agradecer esta magnífica presentación. Repito, me siento a veces abrumado por las cosas que uno va haciendo, trato de olvidarme, por supuesto, pero como bien dijera el maestro, el olvido es una parte intrínseca de la memoria. Quiero agradecer a Manuel Montali, a la profesora Susana Gross y a Nora Marlato por haber organizado y por haberme dado esta oportunidad de compartir con ustedes este acto, que no es sino un acto celebratorio, porque creo que la cultura, más allá de su origen etimológico, agropecuario o agrario, es un acto permanente, continuo de celebración. En un cuento, y voy a parafrasear lo que Borges escribió sobre mí, que no olvidará el porvenir, que es La lotería en Babilonia, al final el narrador nos dice: Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares. Borges nace en 1899, podría haber nacido en el 2167 o en el 2567 o en el 3567. El número es de diversas, como si abriéramos una fruta y nos sorprendiéramos como nos sorprendemos cada vez que abrimos una fruta o observamos las capas de una cebolla, siempre encontramos una inminencia, la revelación de una inminencia. Un crítico francés como André Coynet escribió en los 60 que la literatura de Borges es una literatura de sospechas. ¿Por qué es una literatura de sospechas? Precisamente porque está siempre a punto de ocurrir algo que nos puede deslumbrar o no, nos puede aterrorizar o no. Lo que los ingleses llaman, por supuesto, el holy dread, ¿no? El horror sagrado. Borges siempre repetía aquella frase, aquella sentencia de Carlyle: somos no solamente lo que escribimos, sino aquello que nos escribe. El mundo nos escribe. Y justamente cuando repetía esta sentencia de Thomas Carlyle, ¿no?, él mismo, y me lo dijo en una oportunidad, asistía a ese holy dread, a ese horror sagrado. Cuando Borges escribe La casa de Asterión, y lo hablábamos hace unos días con Manuel Montali, asistimos también a la aparición de un número que no es azaroso y que es el número 14. La casa de Asterión, como sabemos, es la resignificación
del mito de Teseo y del Minotauro. Hay una casa móvil, una especie de mansión móvil que vamos a ir comparando con la biblioteca total, la biblioteca de Babel, y con la lotería en Babilonia, y con el idioma y el universo que postula en Tlön Uqbar Orbis Tertius. En la casa de Asterión todo es 14, los pesebres son 14, los jardines posibles son 14, las habitaciones son 14, pero hay una sola excepción, y esa sola excepción tiene que ver con el uno, con el nous cosmicus de Plotino. Recordemos que Platón era un estudioso de la teoría de la reminiscencia, Borges era un estudioso ferviente, casi un devoto de la teoría de la reminiscencia de Platón, que nos lleva a una nociología, a una teoría del conocimiento. No azarosamente, no vanamente, Borges escribe en uno de los cuentos del Libro de Arena de 1975, si aprender es recordar, olvidar es de hecho haber ignorado. Se acerca la noche en San Francisco y es lo que los cabalistas llaman el crepúsculo del cuervo. Hay dos crepúsculos. Por supuesto que el más conocido, el celebérrimo, es el de la mañana, al que los judíos llamaban el crepúsculo de la paloma. Y esta tarde estaba recordando un verso de Alfred Tennyson que dice: "Time flowing in the middle of the night", el tiempo que fluye en la mitad de la medianoche. Y cuando hablamos de Borges estamos en presencia de un tema, yo diría, acuciante y urgentísimo, como es el problema del tiempo. El problema del tiempo, que es un problema prismático, no es solamente, como él mismo lo escribiera, el problema fundamental o sustantivo o el mayor problema de la metafísica, sino también es un problema físico, de orden físico, que trasvasa todas las edades. Y en este sentido, esto me recuerda a aquello que escribió T.S. Eliot en los 4 cuartetos, en los four quartets, cuando dice: en el tiempo exacto el mundo que gira, at the just point of the turning world. Es decir, al igual que en Borges, para Eliot el tiempo fluye desde todos los lugares y hacia todos los lugares. Veremos cómo esto nos lleva a las matemáticas modernas y a las influencias que en Borges aparecen de un modo subrepticio o velado de la teoría de la relatividad de Einstein. Digo que aparecen de un modo velado porque solamente encontré una crítica, es decir, un comentario de un libro a la teoría de la relatividad que es de fines de los 30 de Einstein, ¿no? El tiempo euclidio o euclidiano, o mejor dicho, la dimensión euclidia en la que nos movemos, consta de 3 dimensiones: ancho, profundo o profundidad y largo. Borges muchas veces se pregunta en los ensayos que sería imposible, y esto es verdaderamente avant-garde, ¿no? En relación con el tiempo y en relación con lo que vamos a ver del eterno retorno o el tiempo circular de los estoicos, de una manera intertextual. Dice Borges: es imposible vivir en una dimensión, es imposible vivir en 2 dimensiones, vivimos en 3 dimensiones. Erfurt, que escribió un teorema muy conocido para las matemáticas, llega a demostrar que es verdaderamente imposible para el hombre, lo demuestra matemáticamente, vivir en 4 o más dimensiones.
Yo no soy matemático, pero me fascina la idea, porque dice que las mismas órbitas cerradas planetarias impedirían que la existencia de vida, ¿no? Entonces llega a demostrar esto matemáticamente mediante un teorema. Es decir, nos tenemos que conformar y tenemos que celebrar verdaderamente movernos en 3 dimensiones, ¿no? Esta es una de las ideas matemáticas y de connotaciones físicas que a Borges lo sorprendían y realmente también lo nutrían cada vez, ¿no? Hablando de tiempo, William Blake, uno de los autores dilectos de Borges, aunque me confió que al principio él encontraba cacofonías o ciertos obstáculos en la poesía de Blake, y fue Jules Solar verdaderamente quien le enseñó a mirar, y vuelvo a lo prismático, desde otro lugar y encontrar musicalidad en la obra de este genio verdaderamente de la plástica y de la poesía, como fue William Blake. Jules Solar le enseñó a leer a William Blake de otro modo. Investigando me encontré con una faceta social de William Blake que quizá Borges no conocía, y era voy a hacer una digresión y es muy interesante, ¿no? La época que le tocó vivir terrible, quizá todas las épocas sean terribles, o como me decía un amigo que ya no está de este lado, un excelente poeta, Héctor Ciocchini, me decía, todas las épocas tienen su apocalipsis, ¿no? Si uno piensa hace 2000 años o en la época de Diocleciano, donde se iluminaban avenidas, puede no dejar de pensar en un apocalipsis, ¿no? Si uno piensa en las atrocidades que pasan en Latinoamérica o en otras regiones del mundo, hoy, en el 2011, fines casi 2012, estamos hablando también de los nuevos crucificados. O sea que coincido en esto con Héctor Ciocchini, cada época tiene su apocalipsis. Y bien, William Blake se sentaba a observar, ¿no?, la decadencia de esa Londres de explotaciones y de atrocidades sociales, ¿no? Quizá esto no aparece de un modo denotativo o diacrónico en su poesía, sino de manera simbólica. Los cantos del infierno, que son, si no tergiversados o resignificados, me pregunto ahora, esa visión, ¿no?, del Londres del siglo XVIII. Cuando Borges habla que Babilonia no es otra cosa que un infinito juego de azares, significa que azar y destino, y en algunos textos gracia, son sinónimos. Establece una sinonimia, ¿no? Cuando escribe la Biblioteca de Babel, que pertenece a la misma época que la Lotería en Babilonia o que Tlön Uqbar Orbis Tertius, todos estos cuentos que fueron escritos entre 1940 y 1941 están trasvasados por un concepto de azar, ¿no?, que nos lleva a la relatividad, como dije antes, de Einstein, porque no es un concepto de azar euclidiano o newtoniano. Borges en un texto habla de lo homogéneo o lo absoluto en Newton, y habla de un modo irónico y de un modo humorístico, porque si realmente ha existido un autor con un uso de la parodia, hasta de la autoparodia, cuando recordemos por ejemplo el epílogo a las obras completas, ¿no?, que escribe, que en algunas ediciones ese epílogo aparece, valga la redundancia, como epílogo al Oro de los Tigres, hace una parodia constante. Esa parodia estuvo siempre, ¿no? Borges nace el 24 de agosto de 1899, pero en su primera época, en algunas antologías de su primera época, juega con este dato harto aleatorio, como es
la fecha de nacimiento, o acaso todas las fechas, como dice Borges, y escribe: nací en 1900. Esto pertenece a la primera época de Borges, a su prehistoria, a la época de las vanguardias, a la época ultraísta o martinfierrista, que como ya veremos para él era nada más que una cuestión de denominaciones, ¿no? O de denominaciones de críticos, y que verdaderamente le parecía que un grupo, realmente que era una cuestión, a alguien se le ocurrió de pronto a Evar Méndez decir Boedo, entonces bueno, quedó Boedo, ¿no? Y él, irónicamente, en esta época decía: en realidad a mí me hubiera encantado pertenecer al grupo de Boedo, donde estaba Roberto Ar, pero bueno, mis amigos me metieron, me incluyeron en el de Florida, ¿no? Volviendo a la casa de Asterión, que también pertenece a la serie de relatos fantásticos que Borges escribe entre el 40 y el 44, recordemos que primero publica en el 41 El jardín de senderos que se bifurcan, y luego le agrega Artificios en 1944, y forman ese espléndido volumen que es Ficciones, y que no solamente pertenece a lo clásico de nuestra literatura, sino que yo diría, ya que hablamos de lo cronológico como aleatorio, pertenece a lo atemporal, o volviendo a lo que dije de Eliot, ¿no?, a ese tiempo que fluye desde y hacia todos los lugares, ¿no? En 1950 Borges retoma algunas de estas hipóstasis e hipótesis en el Aleph, ¿no?, como veremos. Pero en la casa de Asterión el narrador se pregunta, y esto es una pregunta, no es una pregunta retórica, que prima facie no admitiría una respuesta, es una pregunta primordial para mí. Repetiré que no hay una puerta cerrada, añadiré que no hay una cerradura. Ese es la casa de Asterión, que en la biblioteca de Babel es la estructura hexagonal del universo. Todo se repliega y todo se expande constantemente en Borges, en la lotería en Babilonia, en la biblioteca de Babel, en el idioma de Tlön Uqbar Orbis Tertius, en la casa de Asterión, ¿no? Cuando hablamos de la biblioteca, no estamos hablando de una biblioteca infinita, estamos hablando de una biblioteca indeterminada, que puede ser indeterminada y no indeterminada, tal vez infinita, se pregunta el narrador, tal vez infinita, infinita y no infinita, pero siempre periódica, es decir, en las sucesiones periódicas es donde se cuela lo infinito. Entonces, esto no es una contradicción, esto es una paradoja. En Buenos Aires, la semana pasada, di una masterclass sobre la biblioteca de Babel en relación con su estructura universal, y dije que verdaderamente su estructura es paradojal, en el sentido de lo que es paradoja para un griego como Epiménides, o para un matemático moderno como Bertrand Russell, ¿no? Hay tigridades escrupulosas, bienaventuradas mareas que permiten el acceso a territorios de contraluces extremos donde emerge la poiesis. Es una zona de llegada, pero también de principios. René Char, que la conoció bebiendo feroz de su manantial, la llamó lo imposible fascinante, vale decir, el más alto grado de lo comprehensible. Desde Platón con su caverna mítica y Plotino con su asediante ojo interior tan cercano a las indagaciones de Hermes Trismegistos, hasta Shakespeare con la mirada con que miran los ciegos, o más acá en el tiempo las sumersiones posesas de un Rimbaud,
o un Apollinaire, el intento provoca una escisión de fuego en mitad del desierto. ¿No fue acaso Nietzsche, a su vez, el que recomendaba pararse en mitad del desierto y celebrar una gran fiesta? ¿No resulta imposible encontrar en esta vía de conocimiento, o vía de ascesis, por supuesto, los intersticios por los cuales la palabra accede al cuerpo de la sed para instigarlo y, por qué no también, principiar una devastación? Toda tigridad se asume cuerpo y temblor, fuego y dispersión, y luego el manantial resurrecto. Es que la tigridad abraza desde el comienzo la busca de esta vía con una exacta convicción. Este sendero hacia lo que permítanme definir como poiesis del fuego lustral prologa dos tentativas: la fiebre y el amor, indisolubles emblemas omnipresentes de una orgía órfica. Los cuatro elementos caros a los asombrados inactuales presocráticos tampoco serán ajenos a esta alquimia de una no menos inactual construcción dialógica: síntesis de agua, de tierra, de fuego y de aire. Estos son los ojos caníbales que engendran el escenario de espejos cóncavos de la cultura y el escenario de los espejos cóncavos u oblicuos de la obra de Borges. Ver para fundar, ver para describir el mundo, ver para deformar esa descripción del mundo, ver para difuminarlo, ver lo que ha de soñarse entre las madrigueras y los aserraderos de las borrosas sombras encadenadas de esta caverna platónica. La tigridad refracta una genealogía de ideas y de emociones, una ebriedad y una suntuosidad del corazón. Dibuja el plano de una comarca hecha de precisas palabras que son también, y por fortuna, incesantes. Así llegamos a aquel punto de éxtasis que tanto obsesionara a Georges Bataille. Ese punto abre puertas de irisamiento y desnudez crecientes, revela los nudos de la ilusión verbal que tatúa lo nombrado. Tatúa tu piel tigral, nuestra piel tigral, la piel tigral de Borges. Nombra con valentía todos los ritos sacrificiales, por supuesto, que no están en la otra punta del ovillo del banquete nutricio. Para entrar en el banquete nutricio del corpus borgesiano hay que precisamente celebrar sacrificios. Y justamente al hablar de Georges Bataille, quiero citar lo que él dice en Aleluya, en el Aleluya, que es una de sus obras poéticas. No es la más conocida, pero se las recomiendo. He querido y encontrado el éxtasis, llamo a mi destino el desierto, y no temo imponer ese misterio árido. Ese desierto al que he accedido, lo deseo accesible para otros, a los que sin duda falta, nos advierte Bataille en este libro. Y yo lo traigo a colación por la cuestión de los espejos oblicuos y cóncavos, porque la presencia de la llanura y la terminación de la llanura, esa llanura vertílega, porque es más que vértigo, es vertílega, incesante, argentina, que comienza en el desierto, ¿no? El desierto del Martín Fierro, el desierto de la Gauchesca, aparece permanentemente en los cuentos de Borges. Quizá el escritor más argentino y más universal, aunque parezca una verdad de perogrullo repetirlo. Borges se sienta en medio de ese desierto y celebra una gran fiesta. Uno de los popes del postmodernismo, como Gilles Deleuze, habla de un modelo panóptico, es decir, crea una máquina fantástica para ver y hablar. Esa máquina fantástica es multilineal. Yo me animaría a crear una máquina con Borges. Hablé de las tres dimensiones, de profundidad,
de ancho y de largo. Agregaría una cuarta dimensión, que es la imaginación. La imaginación, que para mí es una tigra de sed, es en Borges un alimento permanente que no está disociado a la memoria. Cuando Borges habla de la memoria, no lo hace en un sentido lineal o diacrónico, para utilizar un término técnico lingüístico, sino que lo hace en estrecha e íntima relación con el concepto de imaginación, ¿no? La imaginación es el ojo panóptico. Si Gilles Deleuze hablaba del modelo panóptico, en Borges la imaginación es incesante, se recrea y no recrea constantemente. Por eso la riqueza de sus textos y la presencia nuestra como lector, recordemos los varios poemas que dedicó a un lector, lectores, etc., donde nosotros somos parte de ese gabinete mágico de Emerson, ¿no?, que él rescataba, ¿no? Dedicó, recuerdo en estos momentos, ese hermoso texto, ese hermoso poema En el otro, el mismo, de Emerson, donde el escritor se pierde y al perderse se reencuentra en ese gabinete mágico que no es sino su biblioteca, ¿no? Y es la alegoría de una soledad que compartimos todos. Jean Cocteau, a quien Borges admiraba por diversas razones, a pesar de su rechazo de las vanguardias, y quién más vanguardista que Jean Cocteau, ¿no? Pero a su vez Jean Cocteau tiene un punto en común con Borges. Jean Cocteau tiene un punto en común con Antonin Artaud también. Él es parte del surrealismo, se vincula con el dadaísmo y después abjura de esas vanguardias. Con Borges no ocurrió eso, ¿no? Solamente, a pesar de él, por supuesto, su muy efímera incursión en el martinfierrismo y el ultraísmo en su juventud, primero en España y luego en Argentina, ¿no? Entonces, me parece interesante proponer como hipóstasis el modelo de un ojo panóptico, que tiene una relación con la trilogía empirista inglesa de Locke, Hume y Berkeley, con el esse es percipi, el ser es ser percibido, ¿no? Solamente existe el mundo mientras lo percibimos, ¿no? Dejamos de percibir un objeto, por mínimo que fuere, y deja de existir, ¿no? Esto está relacionado con lo que George Berkeley llama los núcleos de conciencia. Solamente hay una realidad que es inefable y que necesita Berkeley para sostener su teoría, ¿no? Porque era un obispo y es Dios. Es decir, lo intocado, lo inefable es Dios, por supuesto, ¿no? Y la presencia de Berkeley es constante en Borges, ¿no? Y me parece que es interesante rescatar esta noche al obispo de Cloyne, o sea, George Berkeley, porque de algún modo cifra toda la obra de Borges, desde su criollismo con influencias de Macedonio Fernández y de Jules Solar hasta Los Conjurados de 1985. Siempre está presente George Berkeley, no tanto como David Hume y mucho menos Locke, pero de alguna manera o desde cierto lugar Locke es el que abre el camino, ¿no?, para esta nueva mirada del mundo, la del esse es percipi. Recordemos que también David Hume es el primero en la historia del pensamiento, o de la filosofía si se quiere, que rompe con el proceso causativo. No toda causa responde a un efecto, ¿no? Esto es muy interesante rescatarlo, porque influye de una manera directa en la obra de Bioy Casares, no así en la de Borges, ¿no? Porque Borges retoma la red ubicua de causas y de efectos, lo estoy parafraseando, que aparece tanto en su poesía como en sus ensayos o en sus cuentos,
desde Schopenhauer, que fue el primer introductor del budismo en Occidente, sobre todo el budismo mahayana, ¿no? Y el concepto de voluntad. Yo soy mi voluntad, ¿no? El mundo como voluntad y representación. Yo soy mi voluntad y soy la representación de mi voluntad. O sea, razón por la cual esa ruptura que propone Hume de una causa en relación con un efecto es completamente irrisoria en un Borges. No pasa lo mismo en el corpus literario de una Silvina Ocampo o de un Bioy Casares, ¿no? Todos recordamos, pero antes voy a decir algo que no deja de tener un lado humorístico. Lo peor que puede ocurrirle a un escritor es ser escolarizado, ¿no? Borges lucha contra esa escolarización. Y hablo de escolarización en el sentido negativo que tiene el término, es decir, en lo que Vítor Gombrowicz hablaba, esa horrible, ¿no? No es precisamente el Holy Dread, ¿no? El horror sagrado, sino es otro tipo de horror, la escolarización. Y ha ocurrido con muchos escritores argentinos, por ejemplo con Alfonsina Storni, de la que no leemos sus textos teatrales, no leemos su lado feminista avant-garde, por ejemplo, ¿no? Y también con un Horacio Quiroga, por ejemplo, y por qué no con un Ezequiel Martínez Estrada. El hecho de que Borges históricamente se ubicara fuera del establishment en determinado momento, a pesar de que el establishment siempre asedia como un leviatán para devorar, pero Borges creo que tuvo quizá la inteligencia de situarse, al igual que Silvina Ocampo o Bioy Casares, en los bordes, o mejor dicho, fuera de los bordes de ese establishment, para poder crear y para poder resignificar la gramática de la literatura fantástica argentina, ¿no? Eso es lo que ha impedido, de alguna manera, que fuera escolarizado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la escuela primaria, me contaba justamente Manuel Montali que, bueno, esto me parece muy desafortunado, que no se lean a los escritores argentinos. En sexto grado, por ejemplo, leíamos Horacio Quiroga o Alfonsina Storni o Don Segundo Sombra, por ejemplo, ¿no? Bueno, es otro horror más sumado al tema de la escolarización de los escritores. Y digo que Borges lucha contra eso porque de pronto esa escolarización trata de hacerse a través de concursos que promocionan la creación de haikus. Está bien, es un aspecto que Borges, escribió algunos tankas y haikus, pero no me parece lo sustantivo de su obra, ¿no? Yo creo que lo sustantivo de su obra está en ficciones, está en el Aleph, está en el libro de arena, ¿no? Está en el informe de Brody de 1970, que es la vuelta, entre comillas, de Borges al realismo. Digo entre comillas porque si nosotros leemos atentamente el informe de Brody, que da título al volumen, veremos que es un cuento que no deja de ser fantástico. Es decir, Borges no puede contra él, no puede contra el otro Borges, y está siempre, ¿no?, metido dentro de ese universo en el cual es el mismo el perseguidor y el perseguido, ¿no? El verdugo y el no verdugo al mismo tiempo. Y hablaba justamente de escolarización porque si ha habido también un escritor escolarizado en Argentina, ha sido Conrado Nalé Roslo, ¿no? Sobre todo a través del celebérrimo El Grillo, ¿no? Recuerdo también a Arturo Capdevila, ¿no?, conocido o que ha quedado como el autor de Las Campanas de Córdoba o Córdoba de las Campanas, que me parece gracioso, me parece no quiero negar, por supuesto, esta faceta de Arturo Capdevila, pero creo que tiene otras facetas interesantes, como ha escrito hasta una obra sobre Freud, ¿no?, una obra de teatro sobre Freud, Arturo Capdevila, y tiene un libro que realmente es
fue avant-garde también, ¿no? Borges dijo, es uno de los títulos más hermosos de la literatura argentina, La fiesta del mundo, que es un libro que siempre recomiendo, ¿no? Y que merecería ser reeditado. Y volviendo a Conrado Nalé Roslo, que fue muy amigo de Borges, el de Música porque sí, Música Vana, como la vana música del siglo, del grillo, mi corazón ecológico y sencillo se ha convertido en grillo esta mañana. Él escribió un texto, y como los libros para mí son talismanes, no quise traer la fotocopia, sino traer la antología apócrifa, donde hace una parodia de Borges, ¿no? En un sentido, por supuesto, muy amable. Entonces escribe a la manera de Unamuno, a la manera de Valle Inclán, a la manera de Borges, y voy a leer un fragmento de a la manera de Borges que se llama Homicidio filosófico. Voy a hacer otra digresión. Este homicidio filosófico también nos lleva a las obras en colaboración que ya estaban escribiendo Bioy y Borges, ¿no? Los cuentos para el Ciro Parodio, los de Bustos Domecq, o firmados con el seudónimo común de Suárez Lynch. Este libro es de esa época. Filidoro Fonseca fue un compadrito hasta que vistió el uniforme policial. Después de esa monotonía indumentaria, se convirtió en un compadrón. La metamorfosis tiene antelaciones clásicas. Asevera Cayo Cornelio Tácito, Anales, libro 17, edición erseviriana de Gromovio, Ámsterdam, 1672, que los jovencitos romanos, al abandonar la pueril toga pretexta, afectaban jactanciosas y prepotentes virilidades. Mi primera visualización de Fonseca es coetánea de una grabación de desbarajuste callejero por una algarada estudiantil. Era agente montado y revolcando el charrasco vocalizaba esta exhortación: "Disuélvanse, o no me responsabilo por las bochinchazones que haiga", y aclara entre paréntesis, joya idiomática que abandonó al Instituto de Filología. Nuestra segunda entrevista fue menos morosa. Intimé con él junto al mostrador de un despacho de bebidas de Villa Mazzini. Entonces me dijo: cada hombre tiene su idea, pero ¿qué quiere que le diga? Yo soy kantiano. Esta evolución melancólica se había operado en actos de servicio, destinado a guardar el orden en salones de conferencias u otras culturalidades. No pudo cuerpear el tráfico de las ideas. Al principio salía de un aula magna o de un paraninfo con el casco caliente y las botas frías, pero poco a poco se fue aficionando al teje-maneje filosófico y se alzó, son sus memorables palabras, con una cultura de plantón. De sus partes rebalsaba la terminología del ramo. Si tenía que informar sobre las actividades de una milonguita sospechosa de otras actividades, se explayaba sobre la cosa en sí y la cosa en no. Es interesante, ¿no?, como va parodiando el estilo, ¿no?, de un cierto Borges neocriollo, más cercano a inquisiciones o a otras inquisiciones que al Libro de Arena o el Informe de Brody. Se explayaba sobre la cosa en sí y la cosa en no. Todas sus detenciones las efectuaba bajo los impostergables auspicios del imperativo categórico y, ante la identidad incierta de un prevenido, chapoteaba en el río heraclitiano hasta que de la diestra de Parménides sacaba, como de un juego completo de impresiones digitales, el ser o el no ser fulano o mengano, el inculpado. Lo pasaron investigaciones para ahorrarse la lata. A él le tocó descubrir el crimen del hotel de Adrogué, donde suelo transcurrir displicentes y sesteados veranos. Me encanta este epíteto, ¿no? Sesteados, ¿no? Porque me hace acordar, ¿no?, a lo que Macedonio escribió sobre la siesta y la teoría de Macedonio sobre la siesta. Decía que la siesta incluía una nocturnidad. Él tiene un texto que se llama La nocturnidad de la siesta,
¿no? Y era un defensor de la siesta, de esa costumbre argentina, inveterada, costumbre argentina, provinciana sobre todo. Y para esa fecha no tenía nada que envidiarle a un profesor aventajado de la calle Viamonte o a uno de sus alumnos del bar Florida. El difundiado era don Nepomuceno Carámbula, hacendado de Nico Pérez en la Banda Oriental. Lo encontraron ya frío junto a un cantero de frutillas de jardín. Declaraba un hematoma en la sien derecha y no se observaban rastros papilares ni de robo y menos de ultraje al pudor como pretendió una impulsiva edición de Crítica. El insistente ausentismo del arma homicida espesaba la nebulosidad del hecho. El Nico Perense era varón de costumbres tranquilas, pues practicaba el celibato, no tenía enemigos y era lícito desechar cualquier perpetración por parte de pintorescos sacerdotes de cultos esotéricos, abundantes en brazos, ya que nunca había transitado la India. También era plausible el descarte de agresividades patrióticas, ya que sus relaciones con el fútbol eran objetivas y más bien displicentes. Y esto es lo interesante porque, al igual que Borges en Tlön Uqvar Orbis Tertius, cuando Borges le trae de regalo de Londres, la famosa enciclopedia, ¿no?, que en conjunción con los espejos empieza a desatar la trama, desde otro lugar, Conrado Nalé-Roslo introduce también en la parodia a Bioy Casares. Bioy Casares expuso una teoría que oralmente postulaba esto: vaya uno a saber por qué lo mataron. A Morín le opuso un argumento, a Morín, el escritor uruguayo, ¿no? A Morín le opuso un argumento que casi desvanece la afirmación de Bioy, pero después se vio que era el de una de sus novelas, no olvidable, por cierto. También el poeta entrerriano Carlos Mastronardi arriesgó cautelosamente una metáfora, y hasta un desconocido que cruzó el corredor arrojó un pucho con visible intención polémica, pero solo quedó en pie como única pista la propuesta por Bioy Casares. Con todo, nuestras ociosidades no fueron más allá que las de la policía, y en ese punto muerto la pesquisa le fue arrojada como un hueso ya roído al agente de investigaciones de tercera clase, Filidoro Fonseca, mi amigo. Hablamos del tiempo circular de los estoicos, que va metamorfoseándose a través del tiempo y pasa por Blanqui, por Auguste Blanqui y luego por Nietzsche, que de alguna manera es un exornador de ese tiempo circular, ¿no? Ese tiempo circular también atraviesa toda la obra de Borges y la atraviesa de manera recurrente. Por ejemplo, si tomamos el velatorio de Todelina Villar en El Sahir, si tomamos a ciertos personajes del Congreso del Libro de Arena, o tomamos un cuento como La Lotería en Babilonia, ese eterno retorno es también un juego de azares. Ya Nietzsche lo postulaba como medido, es decir, no eran repeticiones de ciclos idénticos, ¿no?, sino que eran fuerzas finitas que de alguna manera volvían, ¿no?, en escenarios similares o análogos, que de alguna manera es lo que retoma. Borges juega, es decir, no es partidario de uno o de otro, juega con todas estas posibilidades, como juega, por supuesto, en Los Teólogos, donde el perseguidor y el perseguido son una misma entidad en el cielo platónico, es decir, son parte del nous cosmicus de Plotino, ¿no? Es decir, es lo que retoma de Platón la idea de la noesis, ¿no?, que le fascinaba, que viene también desde la influencia de Macedonio Fernández. En el cielo inteligible de Platón hay una visión simultánea, ¿no? Hay una visión simultánea. Esa es la noesis, es el cielo de los arquetipos y esplendores,
que me parece hermosa esta línea, que Borges repite en varios poemas, pero sobre todo en el poema Edgar Allan Poe, ¿no?, cuando se refiere a los arquetipos y esplendores y une, ¿no?, la teoría del eterno retorno o del tiempo circular de los estoicos con los arquetipos de Carl Gustav Jung. Cabe destacar que Borges es uno de los primeros lectores, no psicólogos, ¿no?, porque ya había ediciones, tengo una edición del Yo y el Subconsciente, que es una serie de conferencias de Jung del año 38, pero uno de los primeros escritores que lee con seriedad y atentamente a Jung en Argentina es Borges. Y en la antología del año 43, ¿no?, donde aparece, por supuesto, el poema Conjetural, del que voy a hablar, voy a decir algunas cosas que me parecen insoslayables. Aparecen notas que después descartó Borges, aparecen notas sobre Jung, ¿no?, en relación con el tiempo circular o la repetición de los ciclos. Roger Caillois es el descubridor de Borges en Europa. Fue huésped de Victorio Campo cuando tenía 24 años, en la época de la Resistencia. Y Roger Caillois es el primero que postula lo que ahora se llama la enantiodromía, es decir, de los opuestos que se frotan de una manera dialéctica, ¿no? Pero él la llama la teoría de las ciencias diagonales. Yo creo que no se puede estudiar a Borges sin una diagonalidad intertextual e intratextual, porque me parece que es absolutamente imprescindible hacerlo. Es decir, es imposible leer a Borges sin el auxilio de la lingüística, sin el auxilio de la hermenéutica, sin el auxilio de la lectura simbólica. Y cuando hablo del poema conjetural, estoy hablando de la inminencia de la revelación, ¿no?, o de la pura revelación de una inminencia, como es el subtítulo de esta masterclass. Borges es una literatura. Encontrarse con Borges o con Silvina Ocampo, con Bioy Casares, era encontrarse con la encarnación de la literatura misma, ¿no?, con un mundo verbal que se rehacía constantemente como si fuera un tapiz medieval. Estoy pensando en los tapices medievales, en la Dame à la Licorne, por ejemplo, ¿no?, para el deslumbramiento del sí y para el deslumbramiento del otro, del interlocutor. Lo conjetural y lo conjurado, ¿no?, palabras de pronunciación análoga, compiten permanentemente en esa trama de azares de la biblioteca de Babilonia, de la lotería en Babilonia. Ezequiel Martínez Estrada habló de las invariantes históricas del Facundo, ¿no?, en una obra de los años 50. Borges da una vuelta de tuerca que a mí me parece espléndida a la dicotomía sarmientina de civilización o barbarie, y la da avant-garde, la da muy tempranamente en este poema que escribe en los años 30 y después es incorporado a El otro él mismo, y toma no azarosamente, no aleatoriamente, no casualmente la figura de la Prida, ¿no?, como alegoría y como metáfora de la superación de esta dicotomía que para algunos críticos sigue en pie, para mí no, porque en realidad no sabemos ya lo que es civilización o lo que es barbarie. Yo creo, como Giovanni Papini, que verdaderamente lo civilizado es lo más bárbaro, y en esto coincido también con Baudrillard o con Gilles Deleuze, o más atrás en el tiempo con Foucault. El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir:
zumban las balas en la tarde última. Hay viento y hay cenizas en el viento. Se dispersan el día y la batalla deforme, y la victoria es de los otros. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, que estudié las leyes y los cánones, yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado, de sangre y de sudor manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos, como aquel capitán del purgatorio, huyendo a pie y ensangretando el llano, fue cegado y tumbado por la muerte, donde un oscuro río pierde el nombre, así habré de caer. Hoy es el término. La noche lateral de los pantanos, y quiero rescatar esta línea porque me parece verdaderamente bella y una de las líneas poéticas más bellas de todo el corpus literario borgesiano. La noche lateral de los pantanos, creo que es profundamente universal y argentina al mismo tiempo. Es tan inactual, tan inactualísima, que nos abruma precisamente por eso de la enantiodromía, por su actualidad. La noche lateral de los pantanos me acecha y me demora. Oigo los cascos de mi caliente muerte que me busca con jinetes, con belfos y con lanzas. Yo que anhelé ser otro, ser un hombre de sentencias, de libros, de dictámenes, a cielo abierto yaceré entre ciénagas, pero me endiosa el pecho inexplicable un júbilo secreto. Al fin me encuentro con mi destino sudamericano. Y estas dos líneas, al fin me encuentro con mi destino sudamericano, son las que de algún modo dan el giro copernicano de 180 grados para la dicotomía civilización o barbarie. A esta ruinosa tarde me llevaba el laberinto múltiple de pasos que mis días tejieron desde un día de la niñez. Al fin he descubierto la recóndita clave de mis años, la suerte de Francisco de la Prida, la letra que faltaba, la perfecta forma que supo Dios desde el principio. En el espejo de esta noche alcanzo mi insospechado rostro eterno, el círculo se va a cerrar, yo aguardo que así sea. Pisan mis pies la sombra de las lanzas que me buscan, las befas de mi muerte, los jinetes, las crines, los caballos se ciernen sobre mí. Ya el primer golpe, ya el duro hierro que me raja el pecho, el íntimo cuchillo en la garganta. Este texto es de 1943 e insisto, fue recuperado luego para un libro como espléndido como el otro, el mismo. Y lo interesante es que estas invariantes históricas que supusieron para un Ezequiel Martínez Estrada la escritura de un ensayo y de varios, lo vemos en La cabeza de Goliat y tantos otros libros, ¿no? En Borges, debido a su perfectísimo uso del idioma y de la síntesis, ¿no? Puede lograrse bajo la figura de un prócer, ¿no? Como la Prida, ¿no? Y el encuentro de ese prócer con el otro, ¿no? El encuentro con la noche lateral de los pantanos, el encuentro con lo vestigial, el encuentro con el caos, ¿no? Que tal es la historia de nuestro país, ¿no? El encuentro permanente con lo vestigial, y creo que es parte de nuestra identidad. Borges decía que debíamos aspirar a ser cosmopolitas, y que el hecho de ser cosmopolita no nos quitaba nuestra argentinidad, sino que al contrario, la nutría, era parte de ese banquete nutricio, ¿no? Yo creo que yo agregaría por mi parte que lo vestigial es también parte del banquete nutricio, y que Borges construye toda su obra como un habitador ígneo insenescente. Insenescente es un arcaísmo que significa que tiene la virtud o la cualidad de no envejecer, y creo que más insenescente que la obra de Borges. Siempre estamos a punto de descubrirlo, siempre hay una inminencia, siempre hay una sospecha en este habitador mirífico, y uso la expresión de la metáfora, ¿no?, de Henri Michaud. Borges es, será y fue en un presente continuo, en ese universo continuo que postuló el doctor Angelicus,
es decir, Santo Tomás de Aquino, el habitador mirífico, el habitador incesante, pero también quien nos habita a todos cada vez. Muchísimas gracias. Traje como un obsequio para ustedes, antes de, vamos a hacer como un diálogo abierto con la profesora Susana Gross, con Nora y con Manuel. Escribí una serie de poemas dedicados a Borges que se llama Borgesian, es decir, borgesiano. Jean de Milleray, un escritor y crítico francés que conoció a Borges y estuvo aquí a principios de los 70 en Argentina, y escribió para la editorial Monte Ávila de Venezuela las conversaciones con Borges, que se las recomiendo porque de todos los libros de conversaciones es el más erudito y es el que aporta realmente algunas claves o elementos insoslayables, ¿no?, para el conocimiento de ese Borges ya mayor, ¿no? No quiero decir anciano, porque Borges dijo en un famoso al principio de un no tan conocido poema, la vejez, tal es el nombre que otros le dan, puede ser el tiempo de nuestra dicha. Yo voy a leer estos textos, puede ser el tiempo de nuestra dicha, sí. Yo voy a leer estos textos con algunos temas de Piazzolla. Piazzolla es el músico que, bueno, compuso varias milongas, la música de varias milongas, y lo que es más curioso aún, fragmentos de un cuento de Hombre de la Esquina Rosada, y tuvo muchos encontronazos porque eran dos genios, y un gran conflicto y una gran pelea en su momento con Borges. En cierto modo lo perdonó Piazzolla y dijo, es un sordo para la música. Y Borges dijo, sí, es verdad, yo no sé distinguir entre Brahms y Juan de Dios Filiberto. Estos textos los voy a leer con varias composiciones de Piazzolla que hizo para el Fern Llueve sobre Santiago, de 1973. Décima esfera de los cielos concéntricos. A Jorge Borges. Puede ser la hereje, depredando la llaga de Cervantes, de Homero, de Edith Sitwell o del antílope marrón del Serengeti en busca de agua fresca en un mundo de abandonos y ruindades. ¿Qué estrella vidrial se incrustó en ese cuerpo? ¿Qué sintió aquel Cristo al resucitar un cuerpo que ya hedía y sin embargo dijo, no temáis, está durmiendo? ¿Qué
qué cosas inenarrables vieron los resucitados sin llorar, anonadándose de pavor, ilógicos, deambulando en húmedos cuartos y lejanos para siempre. La alegría lima el atril irisante de la pesadilla, está irisando sobre la memoria esa cisterna, sobre una calle incendiada, sobre un falso destierro, sobre la vía apia que recorrí 2 veces, palpando las sombras de Esteban y de Pedro, sobre la neblina encorvada de la niña Nathalie Crane, sobre el éxtasis de Leonor Fini, pintando el rostro de María Félix. Sobre la 10ª esfera inacabada, mudando de formas en los ojos de Gonzalo de Berceo, sobre una cárcel que ahoga, sobre la envidia, bastarda espía, amada por el vil o por el cínico, sobre los bogavantes del día, sobre la duda que discurre, golpea y alguna vez salva. Principio de incertidumbre de Heisenberg. Era una gran fiesta, divertida en cada una de sus partes. Myron Davis, The Times We Had. Danzabas con papeles extraviados del cuerpo a otro cuerpo, en gracia de su andar, sometido a las persuasiones de Friné, la sacrílega que inventa un dios y se lo come. Aurora Tatuaje, ¿quién hubo de cruzarte en una pleiada de espejos? Madurez de la luz cartesiana, describiendo el teatro de la menos soledad en el día del siglo. Corazón oscuro de una mancha solar, qué encadenamiento a solas de un rayo de álgebra que indago, que resurja. Asistí a mi propio nacimiento con un ramillete de asombro debajo de la piel. Ahora invento un dios y manto su percepción hasta arrancarlo de raíz. Decías, son las palabras que quiero urgentes para romper el circuito feroz de domesticación en la ultramar de conciencia. Decías, qué Cristo resucitador hiperbólico pero ensimismado has de invocar, reanimando antiguas figuras inertes de los diccionarios. Camaleónica mutación, entre los muelles se hizo abeja la orquídea cristalizó en obsidiana y este ocelotl alimenta a sus crías.
un texto que me pidió especialmente José Edmundo Clemente, codirector de la Biblioteca Nacional con Borges, a los 6 años de la partida. No voy a hablar de muerte porque no creo en la falacia de la muerte, como decía Macedonio Fernández, que se llama Jorge Luis Borges en su irisado jardín incalculable. Que hiciste para que jugase en él. Salmos 104, 26. Una voz ubicua le dijo: el tiempo de tu labor ha sido otorgado. Borges, el milagro secreto. He atravesado el umbral de este desierto. Ahora, tal vez, un fulgor se derrame sobre la tierra, disperse sus vestigios con la luz de los avaros, la luz enceguecida, o de pronto envejezca en un tardío nacimiento. Es la noche del alba. ¿Qué mano busca en el ardor de la tiniebla la letra que me nombra? ¿Qué ojos pueden ver desde lejos las madrigueras de los hombres, la reina en su corte de milagros, el imprevisto azar, el arco iris negro? ¿Qué boca de silencios dice por mí lo que no digo? Es la noche más alta para el crimen del tiempo. No se engañen los huéspedes. Eras otro Adán con su fardo de miserias, con la bolsa de residuos en este mundo oscilante, con esa dádiva entre el vacío y Dios, el universo. ¿En qué ola de la eternidad te sueña tu memoria? ¿En qué vigilia inmemorial te leen mis derrotas? Esta tierra, el carromato, las navajas cotidianas, un árbol en Islandia, 2 trenes que se cruzan, no son más que desteñidas formas del caos. Ahí viene mi padre desde el polvo de sus huesos, ¿lo ven? Aquí mi abuela, con su legión de soles blancos, con su cáliz dorado, con su Biblia infinita, a impedir que se lleven la hermosura, que secuestren el final de mi delirio. Jorge Luis, ¿quién sabe con qué ojos veías aquellas migraciones, los azotados autómatas retrasando relojes, tu propia juventud salvada para siempre entre la piedra y el ala? Es la noche en que mi sangre da de comer a los pájaros, otros pájaros. Jorge Luis, aunque me escuches, pero no puedas volver de cara a la tarde que me pierde, aunque no puedas revelarme ese jardín en que el relámpago trasvasa todas mis edades, yo te busco también, desgarrado y feliz, por estos cuartos sin luz. Jorge Luis, ¿me oyes? Con tu rostro de heresiarca, niño antiguo. Jorge Luis, ¿me oyes? He atravesado el umbral de este desierto. El jardín es de los otros. La noche resplandece como el día. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta, Susana, Manuel o cualquiera de los que estamos acá. A ver.
como esta es una reunión de amigos, a mí me gustaría preguntarle a Manuel cómo era Jorge Luis Borges como amigo. Es decir, qué valor le daba a la amistad, si sabía escuchar, si era tolerante, si era comprensivo, es decir, qué características tenía en la relación con el otro. Bueno, yo creo que la amistad para Borges era una pasión, una indeclinable, una mirífica pasión, y que él la sentía ya en vías de extinción, al igual que Bioy Casares o en el caso de Silvina, ¿no? Por eso la protegían permanentemente. Hay dos características que yo rescataría de él. Una es, ante todo, su ética y su defensa de la ética, que fue creciendo con el correr de los años, sobre todo en sus últimos años, su última época, y también esa pasión voraz, si se quiere, si me permiten el epíteto, por el conocimiento, ¿no? Era una persona que sí, en él estaba lo que los franceses llaman le mot juste, es decir, la palabra justa, ¿no? Y yo creo, como te decía el otro día, Susana, pasar una tarde con él o compartir una tarde podía equivaler, no sé, a 20 doctorados en Harvard o en Yale, no sé, por si me permiten esa comparación, ¿no? La verdad que era un ser verdaderamente fascinante y fascinador. Bueno, tenemos los músicos que van a cerrar esta masterclass ahí ya listos para venir, pero antes de eso quiero, Manuel, en nombre de nuestro intendente Martín, doctor Yayora, bueno, entregarte este diploma, ¿no? Que amerita tu condición, bueno, aparte de todo lo que dijimos, tu condición de primer ciudadano ilustre. Y esto es una sorpresa, esto me lo trajeron de la escuela Irigoyen, para vos, es un regalo para vos. No, muchísimas gracias a vos y bueno, sí. Sí. Bueno, esto es increíble. Sí. Claro, como estaba dirigido, yo me permití abrirlo porque estaba, sí, una lista de todos tus compañeros de séptimo grado. No, por favor, con una nota, sí. Bueno, la voy a leer, la puedo leer. San Francisco, 24 de noviembre de 2011, al escritor Manuel Lozano, presente, nuestra mayor consideración, la comunidad del Centro Educativo Presidente Hipólito Yrigoyen quiere hacer llegar a usted un presente recordatorio de su paso por nuestra querida institución, recordando a todos sus compañeros que seguramente compartieron momentos inolvidables. Además, aprovechamos para ofrecerle nuestras más sinceras felicitaciones por tan merecido reconocimiento como el primer ciudadano ilustre de nuestra ciudad. Sin más, y deseando que su paso por nuestra ciudad sea confortable, lo saludamos muy atentamente. Y firma profesora Eugenia Cortés, no se lee Eugenia Cortés, que fue mi compañera en la escuela normal, en la secundaria además. O sea, se unen, no azarosamente en este caso, no como en el caos de... Es la directora y fue compañera mía en la escuela normal. O sea, no es como el caso de Borges, que la biblioteca era caótica, o de la lotería en Babilonia. Aquí es realmente, se unen de una manera espléndida los tiempos, ¿no? Y los lugares. Muchas gracias a todos, gracias nuevamente.